ser joven y estar en la política era muy complicado. Había mucha discriminación hacia las mujeres, hacia los jóvenes, sino el cómo puedes trascender en la vida de la gente muchos años o darles herramientas para que puedan salir adelante. Y tengo la oportunidad de ser la primera coordinadora de la bancada del PRI en Jalisco y también es un gran reto. Me hago fan del feminismo, me considero feminista y no porque las feministas odien a los hombres, eso hay que decirlo. Pati, cuando yo inicié a hacer política, el diputado más joven era de 33 años, que claro que ese es joven. Entonces, soy convencida que trabajando con todas las fuerzas políticas puede salir muy bien. Demostrar que sí se puede, eso es bien difícil porque siempre estás remando contra, no es que los mejores son los adultos, nunca te hablan de las heroínas que también estuvieron en la independencia, que también estuvieron en la revolución. Pero en la política creo que es un camino donde puedes verdaderamente eficientar lo que la gente está recibiendo. Creo que las derrotas sí te hacen mejor persona, sobre todo te muestran quién es quién en tu vida. Ahorita lo que ha hecho tanto daño a esta sociedad es el tema de las drogas sintéticas. Sacrificas un montón también temas de salud. Mariana Fernández Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues platicando contigo, tratando de conocerte, de saber por qué Mariana Fernández está en la política. Yo creo que porque me encanta, el trabajo te tiene que apasionar. Desde chiquita me encantaba la política. Nunca imaginé que empezara tan joven, siempre imaginaba iniciando mi vida política a los 30 años. Pero tan joven como ¿a qué edad más o menos? A los 18 me inscribí en el PRI Guadalajara, me hice ahora sí que militante de este partido y empecé ahora sí que en las altas ligas a los 21 años que fui diputada. ¿Y por qué en el PRI? Mi familia toda la vida ha sido priista, es el partido que me convence ideológicamente y aparte es un partido que amo profundamente. Pero, ¿ahorita también? Ahorita mucho más que antes, ahorita que lo conozco, que lo vivo, que me ha tocado recorrer todo el estado, que he conocido priistas en cada uno de los municipios, ahorita lo amo mucho más que antes. Y cuando a mí me tocó empezar en la política, el PRI tampoco estaba de moda. Gobernaba en este estado el PAN, entonces el PRI todavía ni siquiera un partido que tuviera tanto futuro. Yo te estoy hablando del 2007, 2008, y el PRI empieza ahora sí que a volver a ganar en el estado de Jalisco en el 2009 más o menos. Y de chiquita no me tocaron ver tantos gobiernos del PRI, fueron 18 años de gobiernos panistas, entonces tampoco no me acuerdo de los gobiernos del PRI como hayan sido. Oye, Mariana, cuando alguien aspira a entrar a la política, normalmente es porque tiene alguna idea de lo que la política debería de ser o de lo que la política debería de brindar a la sociedad. Toda esta idea política, tú la fuiste, por lo que me platicas, engendrando desde tu casa, ¿no? Pero ¿cuál es esa idea política o ese ideal político que tú empezabas a fraguar y desde qué edad? Porque la verdad es que súper joven que ingresas a la política. ¿Y cómo es? ¿Qué fue primero? ¿Estar en la actividad política y que de repente te dieras cuenta que la actividad política permite brindar bienestar o fue al revés? Yo creo que fue primero las ganas de hacer algo. Te digo, desde los 10, 12 años pensaba yo en la política. Después en la prepa creo que es cuando más se empieza a mover en el corazón este sentimiento de que sí me gustaba. Empiezo a ponerme de acuerdo con mis compañeros de la prepa, con mis compañeros de la universidad para empezar a decir, tenemos que tomar decisiones, los jóvenes sí podemos estar en política. Ojo, estamos hablando de hace una década. Hace una década los jóvenes no participaban tanto en política, o sí participaban, pero no había suficientes oportunidades. Era muy difícil ver diputados de menos de 30 años, alcaldes de menos de 30 años. Era de verdad, ser joven y estar en la política era muy complicado. Había mucha discriminación hacia las mujeres, hacia los jóvenes. Qué esperanzas que habláramos de temas de la paridad hace 10 años. Hablábamos apenas de, bueno, una cuota del 70-30, una cuota del 40-60. Entonces, era muy difícil en aquel entonces pensar en que como joven te podían dar oportunidades de estar en el primer nivel político. Y después que te das cuenta de todo lo que puedes transformar si haces bien las cosas, ahí es cuando empieza una verdadera pasión, porque el tener una oportunidad la puede tener mucha gente, una primera oportunidad. Alguien te da una primera oportunidad.
pero lo más difícil de esta carrera es el cómo mantenerte después de esa primera oportunidad. Pero obviamente hubo alguna anécdota, alguna circunstancia que encendió esa llama, ¿no? Yo creo que lo tienes identificado, que dices, a ver, necesito hacer algo. Y ese hacer algo te orilla o te lleva o te encamina o te empuja a este camino de la política. ¿Qué fue eso que...? Porque todos vivimos eso, ¿no? Todos vivimos esta realidad, pero no todos nos metemos a la política. Entonces, debe de haber algún momento, algún impulso que dijiste, no, yo me tengo que meter a esto y lo tengo que hacer. Creo que son dos momentos importantes en la vida. Mi papá había sido diputado 2 veces, no me acuerdo de lo que hacía porque yo tenía 3 años y en otros tenía como meses de nacida. Me acuerdo que viajaba a México, era diputado federal y venía. Después él se hace notario público, pero él es de la zona norte, de las zonas wixárikas, ahí de San Martín de Bolaños. Conozco su historia de vida, lo difícil que fue poder superarse y el que también muchas cosas se le abrieron gracias a la política. Y bueno, otro momento también importantísimo es ver la empresa familiar. La responsabilidad social que tenían, es una empresa que era manejada por 6 mujeres y un hombre. Entonces, ver la responsabilidad social que había en el trato de las familias, de los empleados, de todo eso que se ve en una empresa que normalmente es manejada por mujeres. Veía a mis tías, veía a mi mamá, que siempre era la preocupación, la generosidad de construir casas para sus empleados, el saberse de nombre a todos los empleados que había en la empresa. Desde chiquita nos tocaba trabajar en la empresa, todos los sobrinos trabajábamos en las empresas, aunque fuera haciendo cajitas, pero siempre con mucha cultura del esfuerzo. Y otro momento que creo que es parteaguas para saber que tendría que estar aquí en la política, estaba yo en la prepa en el Instituto de Ciencias y parte de las experiencias era irte a vivir a algún municipio, pero en alguna delegación donde no hubiera nada. O sea, ahí me toca irme a Ciudad Guzmán, pero ahora sí que era un pueblito que se llamaba San José, y ahí te enfrentas a una realidad. Muchas veces desde afuera decíamos, no, es que la gente no se supera porque no quiere. Después llegas y te cae la realidad encima y te das cuenta que pues en la prepa les quedaba 3 horas, que trabajaban 10, 11 horas en temas de agricultura, y ahí ahí nos quedamos a vivir más o menos como 15 días en ese municipio. Entonces cuando dices, hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se tienen que cambiar. El que yo haya nacido en una familia con oportunidades no significa que eso sea el común denominador de todas las personas. Entonces ahí es cuando creo que es otro principio de realidad, y ahí es cuando decido que sí me quiero dedicar al tema político. Y ahí es cuando me decido también estudiar la carrera de Derecho. No sabía estudiar Derecho, Gestión Pública o Ciencias Políticas, pero sí quería tener como base el Derecho y a partir de ahí empezar a desarrollarme. Pero sí creo que son 2 momentos, uno es la vida familiar, la historia de mucho esfuerzo de mis papás. Muchas veces ven lo que se ha construido ahorita. No se dan cuenta que fueron muchos años de sacrificio, tanto el lado materno como el lado paterno. Y bueno, es en ese momento de haber vivido en delegaciones y haber conocido la realidad que viven la mayoría de los mexicanos, que aprenden, por ejemplo, por telesecundaria, que ni siquiera había maestros suficientes en las regiones, que era un momento que no hay ni acceso ni a carreteras, ni a centros de salud. Yo me caí de un caballo, y me acuerdo perfectamente que no había collarines en el centro de salud, que creo que todavía faltan muchas plazas en los centros de salud, pero en aquel entonces me acuerdo que era un cartón y una toalla lo que me pusieron para regresarme a Guadalajara. Entonces creo que ahí es otro de los momentos que yo digo, necesitamos cambiar la historia de este país. Híjole, pues son... obviamente experiencias que marcan, ¿no? Por una parte la vida familiar, que el ejemplo arrastra, ¿no? Y eso es fundamental. Pero hay rasgos de personalidad, ¿no? Como insisto, pues puedes tener el gran ejemplo en tu casa de padres que se esfuerzan, que no construyeron de la noche a la mañana, sino que fueron años, ¿no? De estar picando piedra, ¿no? Y en este país, ¿no? Que tanto nos mueve, pero ¿qué rasgo de personalidad identificas? Porque yo me imagino que tú te observas a ti misma, ¿no? Debe de haber un rasgo de personalidad que brinca, ¿no? Y que te hace estar donde estás ahorita tan joven, ¿no? Ocupando puestos importantes, sobre todo con estos cambios radicales que ha habido en una década, como tú lo acabas de decir. Pero ¿qué rasgo tú identificas que siempre tiene su positivo y su negativo? Entonces, ¿cuál es ese rasgo de Mariana que la lleva a ser tan aguerrida, ¿no? Y ¿cómo se llama?
ese rasgo en Yo creo que es Mariana? intensidad. ¿Intensidad? Sí, además creo que soy muy apasionada en lo que me gusta y creo que también creo mucho en que la mayoría de las personas son buenas y que en el corazón tienes que, yo creo que el camino que cada quien elijamos, independientemente si es en la política o si es en otra profesión, nuestro camino tiene que tener corazón. Tiene que tener una razón de ser para qué estamos aquí. Y sobre todo en cualquier lugar que estemos podemos aportar algo a nuestro entorno. Y para mí eso es bien importante, el decir nosotros somos afortunados, pero eso no quiere decir que toda la gente lo sea. Entonces el poder ser tú un cambio en la vida de los demás. Digo, hay temas que a lo mejor os puedes ayudar en el día a día, pero lo más importante es el transformar verdaderamente la vida de alguien. Entonces en la política puedes transformarla en cualquier espacio que tú quieras, puedes transformar la vida de las personas, pero en la política creo que es un camino donde puedes verdaderamente eficientar lo que la gente está recibiendo. Bueno, Mariana, me queda claro que además de la intensidad hay un marcado rasgo de generosidad, ¿no? Como tú bien lo decías, pues el corazón es lo que debe de movernos en cualquier actividad que desarrollemos. Y siendo una de las diputadas más jóvenes, a estas alturas, en este año, ¿Mariana ha cambiado la vida de las personas? Yo espero que sí. Creo que el sentido de mi vida es mucho el poder trascender, el poder hacer que las cosas sean mejores en cada uno de los entornos. Me queda clarísimo que hay cosas que puedes hacer que son a largo plazo, otras a mediano, pero las más importantes no es solamente el que un día tú le des una despensa a alguien, a lo mejor eso le puede ayudar una semana, sino el cómo puedes trascender en la vida de la gente muchos años o darles herramientas para que puedan salir adelante. Es muy difícil cuando uno tiene que hablar de sus propios logros o lo que uno ha hecho en sus vidas, pero creo que en cada espacio que he estado he tratado de dar lo mejor de mí misma. Hay espacios donde la gente palpa mucho más un apoyo que en otros. En la primera diputación tratamos de que cada una de las leyes fuera con la sociedad civil, que estuvieran avaladas por la gente que vivía a diario sus carencias o la gente que requería una ley, que fueran trabajadas las leyes con ellos. Pero otro parteaguas muy fuerte en mi vida, aparte de llegar a la diputación a los 21 años, fue justamente el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Mi familia es totalmente un matriarcado, te platicaba, eran 6 mujeres y un hombre, mujeres empoderadas, mujeres que les permitían luchar por sus sueños, pero eso no significaba que fuera el común denominador de todas las mujeres en este país. Entonces, yo no entendía la importancia que era la igualdad o la violencia contra mujeres porque nunca la había visto de cerca. En el Congreso del Estado estuve en la Comisión de Igualdad, pero aún así decía, no, pues es que para mí, yo crecí en una familia igualitaria, ¿no? Yo crecí con matriarcados, para mí todavía no hay diferencias entre el trato entre mujeres y hombres, pero llego al Instituto Jalisciense de las Mujeres, al gabinete a los 25 años, y ahí es cuando me doy cuenta de lo que realmente las mujeres sufren en este país, en este estado, y es cuando me toca palpar también la maldad humana. Es muy, digo, todo lo que es humano no nos puede ser ajeno, pero me toca historias verdaderamente terribles que marcaron mi vida, que ahora el tema de género seguramente me estará acompañando en cada uno de los espacios que yo esté, pero te platico, Pati, pues me tocaba atender mujeres que estuvieron a punto de ser asesinadas. Teníamos un refugio de mujeres donde vivían 30 mujeres, donde vivían sus hijos con ellas, y eran niños y niñas. Una mujer llegaba más o menos con 3 hijos y vivían ahí 3 meses. Pero yo sé que cuando una mujer acude al Estado es porque ya está muy desesperada. Si la gente pudiera, pagaría sus abogados individuales, pero historias de verdad de niñas violadas de 12, 13, 14 años y que ni siquiera en Jalisco había protocolos para poderles realizar un aborto en este estado. Por ejemplo, también mujeres que estuvieron a punto de ser asesinadas a machetazos. O sea, temas muy, muy graves, no solamente de violencia emocional, sexual, sino una violencia desmedida físicamente. Me enfrento también a la zona norte, en donde las mujeres wixárikas se están suicidando porque ya no pueden con tanta violencia que están viviendo. Entonces, es para mí un cambio total y radical en mi vida, porque me doy cuenta de esa realidad, que no porque no estuviera en mi familia o porque no lo hubiera vivido, esa discriminación entre mujeres y hombres o hijos e hijas, pero me doy cuenta que existe en este estado y seguramente en cada espacio que esté me tocará estar luchando por el tema de igualdad entre mujeres y hombres, pero sí han sido experiencias de verdad muy, muy importantes, porque no es lo mismo como vive una mujer en Guadalajara, una mujer que puede estudiar, una mujer que ni siquiera tiene acceso, por ejemplo, a sentarse en una mesa, como en la zona norte, que ven diferente el valor de una mujer que de un hombre. Entonces, para mí el Instituto de las Mujeres cambia totalmente mi personalidad. Ahora sí que me hago fan del feminismo, me considero feminista y no porque
que las feministas odien a los hombres, eso hay que decirlo, sino en un tema de que buscamos esa independencia para las mujeres, esa igualdad de que tanto hombres como mujeres podamos cumplir nuestros sueños. Y Mariana, entender de fondo este tema del género, que bueno, no es, está muy de moda, y lo entrecomillo, ¿no? Porque salta a la vista, ¿no? Tú abres cualquier periódico o escuchas cualquier noticiero y te brincan historias de verdad terribles, ¿no? De lo que está sucediendo. Y de alguna manera el hecho de haber crecido en este entorno, ¿no? En este entorno relajado en cuanto a tema de género, porque... También tengo puras hermanas, no les he dicho, somos 3 mujeres, entonces Imagínate. Ni siquiera para mí era normal la convivencia con un hermano. Y para ti era como ajeno, ¿no? Este asunto de la violencia, pero bueno, ya estando dentro, te topas con la absurda realidad. ¿Tú viviste discriminación por tu género en la política? Yo creo que era mucho más por la juventud. Es ¿Sí? una buena pregunta. Y te lo decía hace unos momentos, Pati, cuando yo inicié a hacer política, el diputado más joven era de 33 años, que claro que ese es joven, pero no, era impensable pensar que había diputados de 20 y tantos, diputados de menos de 30, eran los de 35 los más jóvenes. Mujeres éramos 8 de 39 diputados que había, también una de cada 4 diputaciones era para una mujer. Sí fue llegar y romper el esquema de, híjole, es que no ha acabado la carrera. Yo estaba en 6º semestre de la carrera cuando llegué a la diputación y era, híjole, es que ni siquiera ha acabado la carrera, aunque me faltaba un año para terminarla, era todo el tiempo los medios de comunicación, es que no ha acabado la carrera, es que es muy joven, es que son de las pocas mujeres que van a ser diputadas en esta legislatura. Entonces siempre ha sido el que tener que... demostrar que sí se puede. Eso es bien difícil porque siempre estás remando contra, no es que los mejores son los adultos y que sean hombres. Entonces, después me sucede llegar a ser vocera de un gobernador a los 25 años, también muy, muy difícil. Es una experiencia llena de retos. Y llegar a un gabinete a los 26 años, yo era pues, varios años más joven que el que estaba en el Instituto de la Juventud. Entonces era, no, es que Mariana no sabe del tema de género, y tienen toda la razón, no lo sabía. Entonces mi curva de aprendizaje tuvo que ser muy corta, tuve que prepararme muchísimo en el tema de género, y todavía me sigo preparando porque no se termina la preparación. Y ahí era lo mismo, ¿por qué tiene que llegar un perfil político al tema de género? ¿Por qué tiene que llegar alguien de 26 años al tema de género? Y después, bueno, tengo la oportunidad de incorporarme al PRI Jalisco como secretaria general a los 28 años, entonces creo que siempre ha sido mucho más romper el esquema, no solamente como mujer, sino también el propio tema de la edad. Ahorita tengo 31 años y tengo la oportunidad de ser la primera coordinadora de la bancada del PRI en Jalisco, y también es un gran reto porque ni había habido mujeres coordinando una bancada en el PRI en mi estado, y tampoco una coordinación tan joven. Somos 3 diputados, yo soy la más joven de los 3, y el más joven había sido Miguel Castro, que tenía más o menos 40 años cuando fue coordinador de los diputados en Jalisco. Entonces siempre es el doble reto de ser mujer, de ser joven y de tener que demostrar en cada espacio que estás que puedes dejar una huella y que puedes ser muy profesional en los espacios que estés. Entonces, además de la intensidad, que eso es indudable, debe de haber otro rasgo que te haga pararte y decir, a ver, sí estoy joven, sí soy mujer. ¿Y? Yo creo que es el trabajar todos los días, todos los días, por demostrar que puedes, que tienes con qué estar ahí. Y yo les digo a cualquier persona que pregunte, ¿cómo le haces para que te vaya bien en la profesión que tú quieras? Sí equivale a muchos sacrificios para ti, de tu tiempo, de tu vida, porque en cualquier carrera, no solamente en la política, pues equivale a que sacrifiques cosas a cambio de tener otras. Entonces, otra cosa que yo les puedo decir a la gente es, la gente que le pega 6 o 7 horas al día algún sueño, pues te quedas como la gente que trabaja 6 o 7 horas al día. Le tienes que meter 15, 14 horas a lo que tú quieras para poder ser mejor que los demás o para que puedas seguir llegando lejos. Y eso es en cualquier profesión, no solamente en la política. No te puedes quedar con lo que hacen los demás, sino tienes que dar lo doble, lo triple y siempre seguirte preparando. No creo que haya un momento en que alguien diga, ya estoy suficientemente preparado. Tienes que estudiar mucho, prepararte y siempre tratar de estar a la altura de las circunstancias en cada una de las trincheras que cada quien elija. Mariana, me queda claro que tu ideal es ayudar a la gente, me queda claro. Pero ¿vale la pena todos los sacrificios? Porque, la curva que tardas para que el impacto sea ayudar
es largo, ¿no? Porque como tú dices, hay cosas que la mayoría son a mediano o a largo plazo. ¿Y todos esos sacrificios personales que haces valen la pena? Yo espero que sí, porque si no, no seguiría aquí. No sé si siempre todos los sacrificios hayan valido la pena, pero te digo, en cualquier carrera la gente ha sacrificado tiempos. Un deportista de alto rendimiento pues seguramente no tuvo muchas fiestas ni se podía ir de pachanga porque tenía que estar entrenando. Entonces creo que cualquier carrera tiene esos momentos de sacrificio. ¿Qué te puedo decir que son los peores sacrificios que nos han tocado? El tiempo con la familia. El tiempo en tu vida personal no existe tanto. Yo he tenido casi estos 10 años, han sido 10 años muy intensos, de los 21 a los 31. Solamente tuve una época cuando perdí la elección del 2015 que tuve que reencontrarme conmigo misma, que tuve que ver qué otras cosas me apasionaban además de la política. Fue 8 o 9 meses muy difíciles en mi vida. ¿Y qué encontraste en esa reflexión? Que también me gustaba la cocina, aparte de la política. ¡Ay, qué padre! Puse un food truck de lonches bañados. No quería irme ni a la empresa de la familia materna, ni quería irme con mi papá a trabajar. ¿Por qué? No sé, yo creo que no me apasionaba tanto. Digo, el tema de la empresa tal vez en algún momento me gustaría retomarlo. La notaría ya había estado, era el único trabajo que tuve antes de la diputación. Está en la notaría de mi papá, mi carrera es abogada, y tampoco no me apasionó mucho. Entonces yo decía, bueno, me encanta cocinar, ¿qué puedo hacer en estos meses? Ahora sí que de transición en lo que se resolvía, si podía estar yo en otro espacio político o no. Y fue cuando decido poner este puesto de lonches. Me tocó a mí ahora vivir el emprendedurismo desde otra óptica, darte cuenta qué difícil es emprender en un estado donde tienes que pagar muchos impuestos, donde la burocracia va y te exige un montón de permisos, de seguro social para los empleados. Decía, yo trabajo para todos menos para las ganancias, muy, muy difícil. A mí me tocaba cocinar los lonches, estaba normalmente hasta 6 horas en la parrilla, pero eso la verdad es que creo que me hizo mucho mejor persona. Digo, fueron 8 meses muy difíciles porque para mí era no cumplir un sueño. Así como hablamos de una carrera que creo que ha sido buena y han sido cosas maravillosas las que he tenido la oportunidad de vivir, también han sido momentos malos. Y creo que en la historia de la gente, más que decir cuántas buenas tienes, es cómo te has levantado de los momentos difíciles. Entonces, en ese momento para mí se me cayó el mundo porque yo decía, ¿cómo no puedo ser diputada federal si ya me preparé, si nunca dejé las calles, si hice buen papel en el Instituto de las Mujeres, si hice buen papel como diputada? ¿Cómo era posible que las que estaban enfrente de mí decían, es que ellas no han hecho lo que yo he hecho porque la gente no se fija a la hora de votar? Y la verdad es que sí fue un golpazo porque en mi primera campaña yo veía muy difícil ganar. Y al final ganamos con 15,000 arriba. Y en la segunda campaña yo decía, no, claro que sí ganamos, ya tengo ahora sí un equipaje que antes no tenía, ya tengo experiencia que antes no tenía. Y resulta que perdí por 15,000 votos abajo. Pues para mí fue una experiencia dolorosísima. Yo me sentí en el Congreso de la Unión haciendo leyes, ahora sí que para todo el país. Y bueno, no se dio y a los meses la vida te demuestra por qué se te cerró una puerta y cuáles eran las que sí te iban a abrir. Muchas veces las mejores bendiciones primero se viven como desgracias. Y bueno, si no fuera porque perdí esa elección, pues yo no hubiera llegado al PRI Jalisco, que fue de las mejores experiencias porque simple y sencillamente me permitió conocer todo mi estado, que eso yo creo que pocas personas lo pueden decir. Y eso equivale a viajar durante 6 meses para conocer cada municipio, para vivirlo y también te cambia tu perspectiva como persona. Ser joven y estar en la política era muy, muy complicado. Había mucha discriminación hacia las mujeres, hacia los jóvenes, sino el cómo puedes trascender en la vida de la gente muchos años o darles herramientas para que puedan salir adelante. Y tengo la oportunidad de ser la primera coordinadora de la bancada del PRI en Jalisco y también es un gran reto. Me hago fan del feminismo, me considero feminista y no porque las feministas odien a los hombres, eso hay que decirlo. Pati, cuando yo inicié a hacer política, el diputado más joven era de 33 años, que claro que ese es joven. Entonces, soy convencida de que trabajando con todas las fuerzas políticas puede salir muy bien. Demostrar que sí se puede, eso es bien difícil porque siempre estás remando contra, no es que los mejores son los adultos, nunca te hablan de las heroínas que también estuvieron en la independencia, que también estuvieron en la revolución. Pero en la política creo que es un camino donde puedes verdaderamente eficientar lo que la gente está recibiendo. Creo que las derrotas sí te hacen mejor persona, sobre todo te muestran quién es quién en tu vida. Ahorita lo que ha hecho tanto daño a esta sociedad es el tema de las drogas sintéticas. Sacrificas un montón también temas de salud.